Muy buenas, bienvenido a este vídeo donde voy a realizar un análisis objetivo de un texto literario. El texto elegido es el conjunto de libros conocido como la Biblia. Es fundamental el matiz de que esto es un análisis objetivo, dado que a pesar de que se han dicho infinidad de cosas sobre este texto, eh, siempre han sido opiniones, interpretaciones subjetivas. Se ha hablado mucho sobre lo que la Biblia significa, sobre lo que quiere decir. Por el contrario, lo que aquí se expone es lo que la Biblia dice, lo que el texto expone literalmente. Es un acercamiento al ideal de las ciencias sociales que pretenden la objetividad absoluta. Es decir, muestra la conclusión a la que llegaría una persona que lee la Biblia sin ningún condicionamiento previo, sin ningún prejuicio, sin saber quién lo escribió, por qué lo escribió y sin tener ni idea de las consecuencias que este escrito tuvo a lo largo de la historia. Es la conclusión a la que llegaría un lector de la Biblia que no es ni religioso, ni ateo, ni agnóstico, ni ninguna de las categorías en las que dividimos la espiritualidad. Bien, la conclusión a la que llegaría este observador no participante después de leer la Biblia es la siguiente. Todos los personajes principales, virtuosos y cercanos a la ley de Dios son ganaderos, son pastores. Y, por el contrario, todos los personajes secundarios, llanos, cuando no directamente viles y contrarios a la ley de Dios, son agricultores. De forma resumida, los buenos son pastores y los malos son agricultores. Esto es una ley, en el sentido de que se cumple en el 100% de la extensión del texto. Evidentemente, este no es un espacio apropiado para exponer todos y cada uno de los versículos de la Biblia, así que he seleccionado unos cuantos que me parecen significativos a la hora de demostrar esta hipótesis. Se incluye asimismo la premisa de falsabilidad, ya que cualquiera puede buscar versículos en los que se demuestre lo contrario, versículos o fragmentos donde los pastores sean los malos y los agricultores sean los buenos de la película. Yo no encuentro ninguno, pero también es cierto que no he leído aún todo el texto. Asimismo, también es cierto que una estructura literaria básica expone al principio lo que será el escenario donde se desarrolla la historia posteriormente. Los ejes fundamentales en los que se enmarca una historia se describen al principio de esa historia. Dicho esto, pasamos a la exposición de pruebas. Una de las primeras historias que cuenta el Génesis lo del pecado original. Este pecado original viene provocado por el fruto del árbol. Y para expiar el pecado, para quitar ese pecado, que recordemos viene dado por el fruto del árbol, nos dice en Levítico, en el libro, perdón, en Levítico 4, versículos 2 y 3, cuando alguna persona pecare por hierro, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Es decir, el fruto del árbol trae el pecado, el becerro lo quita. Asimismo también comenta en Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, aquí la tierra es claramente un castigo. El cultivo de la tierra es un castigo para este pecado original que, recordemos, viene dado por el fruto del árbol y es expiado por el becerro. Después de Adán, vamos con Caín y Abel. Aquí la Biblia cuenta la historia de una persona que asesina a su hermano, que es uno de los actos más execrables que una persona puede cometer. Pues bien, ¿quiénes eran Caín y Abel? En Génesis 4:2 dice, Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador.
También dice más tarde, en Génesis 4:16, que habitó al oriente del Edén. Este es un dato que refuerza también esta hipótesis, aunque no es el tema principal de este vídeo. Es decir, Caín agricultor, Abel pastor. Eh, ya sabemos cuál es el bueno y cuál es el malo de la historia. Seguimos con Abraham, otro personaje principal, virtuoso y cercano a la ley de Dios, que en un momento dado es recompensado por el faraón de Egipto. ¿Y en qué consiste esta recompensa? ¿Son tierras de cultivo? No. Lo que se dice textualmente en el Génesis 12:16 es que hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas asnas y camellos. Otro personaje principal y al principio virtuoso es Noé. El arquetipo de Noé puede considerarse como el ganadero más importante de esta historia. Es sabido que Noé, al recibir la llamada de Dios, construye un gran establo flotante para albergar a todos los animales y salvarlos de la inminente catástrofe que fue el diluvio. Una vez cumplida la misión, se convierte en agricultor, como dice en Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y esta vida de agricultor y los productos derivados de esta actividad marcan el comienzo de su caída en desgracia. Dice en Génesis 9:21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Es decir, al recibir la llamada de Dios se convirtió en ganadero, y una vez cumplida su misión se dedicó a la agricultura, y esto fue el principio de su caída en desgracia. Moisés. Moisés es el guía del pueblo elegido, y también, por supuesto, era pastor, tal como dice en Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, llevó las ovejas a través del desierto. También el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 8, dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel. La leche y la miel son dos productos derivados de la ganadería. Es decir, no los va a llevar a una tierra donde su principal valor sean los productos agrícolas, sino que por el contrario los lleva a una tierra de la que fluye leche y miel. Y llevará, por tanto, a sus ovejas, al pueblo elegido, a una tierra que no se caracteriza por su producción agrícola, sino por ser una tierra de la que fluyen productos derivados de la ganadería, de vacas, cabras, ovejas y abejas. Pasamos a Uzías. Uzías es un caso único dentro de los reyes de Israel por dos razones. Es el único que se define explícitamente como benefactor de la agricultura. En el segundo libro de Crónicas 26:10 dice textualmente: porque era amigo de la agricultura. También cuenta de él en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. El incienso es otro producto vegetal. Y también es único porque es enterrado fuera del sepulcro de los reyes a causa de su lepra.
dice en el segundo libro de Crónicas 26-23, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron leproso es. En el campo de los sepulcros reales, no estrictamente, digamos, en el cementerio de los reyes, sino en el campo que lo bordeaba, porque como dice, pues era leproso, que es, bueno, es el único rey que tuvo esa terrible enfermedad y que fue por tanto enterrado fuera del sepulcro de los reyes, y como digo, es el único que se declara explícitamente como amigo de la agricultura. Y finalizamos esta pequeña exposición con David. El rey David es probablemente el más popular de los reyes de Israel. Veamos, ¿a qué se dedicaba David antes de ser rey de Israel? Pues nos dice en el primer libro de Samuel, 16-19, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. En conclusión, a la luz de estas pruebas se puede ver que la Biblia es un texto partidario que se dedica a ensalzar las virtudes de la ganadería como fuente de todo lo bueno y deseable, y a describir la agricultura como el sector donde se enmarca todo lo malo, todo lo doloroso del mundo. ¿Es casualidad? Bueno, primero no existe la casualidad. Eh, no hay nada que haya sido escrito, perdón, sin una razón previa. Eh, no hay nada que no exista sino como consecuencia de otra cosa. Y segundo, la agricultura y la ganadería no son dos actividades cualquiera entre la infinidad de actividades humanas. Ambas son los cimientos de una sociedad humana, ya que si la recolección y la caza no se emparentan con las plantas y animales que toman los recursos que se les presenta en su ambiente para vivir, la agricultura y la ganadería suponen la más básica muestra de la conciencia humana que permite controlar nuestro medio y proveernos a nosotros mismos de los nutrientes que necesitamos para vivir. La agricultura y la ganadería nos permiten subir el peldaño que separa a los seres vivos de los seres creadores. Espero haber removido algunas neuronas. Ha sido una alegría hacer este vídeo y he aprendido mucho mientras lo he hecho. Nos vemos en la próxima.